escudriñando un poco el estudio del martes pasado, del anterior, correcto, y escuchando lo que el pastor Moisés Román había finalizado, ¿no? Y estaba pues más o menos hablando con relación al autor y al contexto histórico que se estaba viviendo y estaba viviendo en la iglesia de ese momento. Y en el contexto donde fue escrita esta carta, pues obviamente creí pertinente que antes de discutir las escuelas de interpretación del Apocalipsis, pudiéramos ver las doctrinas que están contenidas dentro de este libro maravilloso. Vamos a tener la oportunidad en martes subsecuentes de poder entrar de lleno en los diferentes capítulos, ¿no? En forma cronológica, pero despierta en nosotros, y yo creo que, perdón, lo trato de hacer con responsabilidad, para que despierte en nosotros y refuerce en nosotros el interés que tiene el estudio del libro de Apocalipsis. Y obviamente yo creo que a estas alturas nosotros vamos teniendo un cuadro más claro de lo que es este libro. Ciertamente sabemos que es un libro que ha provocado misterio, que ha provocado muchas interpretaciones, confusiones, pero sin embargo hemos ido aprendiendo a lo largo de todos estos martes la manera más integral, por así decirlo, para nosotros poder utilizar este libro en nuestra vida como creyentes. Así que entendí fundamental que pudiéramos ver a vuelo de pájaro algunos puntos doctrinales que contiene el libro de Apocalipsis. Ciertamente, estos puntos doctrinales es lo que le da validez para que también estén este libro contenido dentro del canon de las Escrituras. Es decir, es parte por lo cual se ha considerado que entonces pertenezca a la Biblia. Si ustedes recuerdan bien, habíamos discutido y analizado que hubo grandes hombres de la Biblia, o mejor dicho, grandes hombres de la historia cristiana, que no estaban de acuerdo de que este libro fuera parte del canon bíblico. Pero después de muchos análisis y discusiones, la cristiandad en general ha entendido que es un libro que aporta a la experiencia cristiana, al crecimiento cristiano, y que durante años, durante siglos, ha reforzado a la iglesia en su peregrinar durante la fase y durante el tiempo que el Señor nos ha mantenido acá, a nosotros aquí en la tierra como iglesia. Así que yo creo pertinente que podamos ver, solamente voy a tocar 5 puntos de las doctrinas que toca el Apocalipsis, aunque voy a dar muchos versículos bíblicos, creo que solamente en 2 puntos doctrinales es que quiero que se lean, porque son versículos muy hermosos y creo que es menester que vayamos al texto. Así que la primera doctrina que el libro de Apocalipsis toca es la doctrina de Dios. Los teólogos y las personas que han estudiado para poder traer una forma coherente de vida cristiana y han podido escribir lo que llamamos como los tratados teológicos, que no es otra cosa que la explicación de cómo nosotros podemos entender y ver la fe cristiana.
una de las cosas que han hecho es que para poder entender ese concepto teológico en general, han dividido los conceptos y los han llamado doctrina. ¿Doctrina por qué? Porque son preceptos fundamentales que hay que enseñar y que son medulares a la fe cristiana. Y uno de estos puntos medulares en la fe cristiana es la doctrina de Dios. Y obviamente en el Apocalipsis no toca todos los puntos de la doctrina de Dios, que eso envuelve cuál es el principio de Dios, cuál es la naturaleza de Dios, cuál es la función de Dios en relación con el hombre, en relación con la naturaleza, en relación con Satanás o con la maldad. O sea, vamos a ver en la doctrina de Dios lo que significa esa persona, esa figura a la cual nosotros llamamos y consideramos Dios. En el Apocalipsis no tenemos la respuesta a todas estos incisos, por así decirlo, o todas estas características que pudieran denominar la doctrina, pero sí encontramos puntos importantes que realzan y que ponen de manifiesto la doctrina de Dios. Entre ellos, la doctrina de la Trinidad. Eso lo encontramos en el Apocalipsis, en el capítulo 1 y el versículo 4 y el versículo 5. Encontramos la figura de Dios como soberano creador en el Apocalipsis, en el capítulo 4 y el versículo 11. Encontramos dentro de la doctrina de Dios la gloria y el poder que es de Él, como parte de su característica, de su naturaleza. Y esa gloria y poder visto como un Dios que sustenta todas las cosas. Apocalipsis 10, versículo 6. Dentro de la doctrina de Dios encontramos a Dios como Rey y Juez. Apocalipsis 4, versículo 2. También lo encontramos, y solamente se encuentra en el Apocalipsis, la figura de el Pantocrator, que significa eso, el Dios Todopoderoso. El Pantocrator, el Dios Todopoderoso, solamente se consigue en el Apocalipsis, esa figura de Dios. Apocalipsis 4:8, también lo conseguimos en el capítulo 11 y versículo 17. Apocalipsis 15, versículo 3, 16, versículo 7, capítulo 19, versículo 16, versículo 6 y versículo 15. Estos son puntos importantes porque en el Nuevo Testamento vamos a encontrar no entonces solamente la figura exaltada de Jesucristo, sino que está presente la figura en este contexto nuevo, ¿no?, del Todopoderoso, del Dios Todopoderoso. También encontramos la figura de Dios inmersa, impregnando a la Nueva Jerusalén. Eso lo encontramos en Apocalipsis 21, versículo 11, Apocalipsis 21, versículo 23. Eso es básicamente con relación a 21-23, con relación a la doctrina de Dios. ¿Alguien me puede leer, por favor, Apocalipsis 4:8? Que es el único versículo que sí que queremos ir al texto para escuchar algo de esa postura del Pantocrator, del Todopoderoso. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos.